La noche envuelve un remoto y gótico castillo en las afueras de la ciudad de Kusan, cuyas altas y afiladas torres se recortan contra un cielo oscuro y nublado, estableciendo un escenario ominoso. Dentro de sus muros, un grupo de hombres avanza por un pasillo escasamente iluminado, cuyas altas ventanas arqueadas apenas dejan pasar la luz de la luna, proyectando largas y profundas sombras a su alrededor. La perspectiva se eleva, mostrando al pequeño grupo de exploradores moviéndose con cautela a través de un vasto y vacío salón del castillo, cuyas dimensiones los hacen parecer insignificantes y vulnerables. De repente, uno de los hombres, Naji, se detiene y cuestiona en voz alta si la información que los llevó allí es incorrecta. A su lado, otro miembro le replica con confianza que no puede ser, ya que la recibieron del Lord Cusias. Naji, con un gesto exasperado, pregunta si es el único que no puede ver ninguna bestia mágica, ni siquiera una sola hormiga, en el desolado lugar. El otro hombre, con una sonrisa socarrona, sugiere que la ausencia de criaturas se debe probablemente a que se ha extendido el rumor de que Sir Naji se dirigía hacia allí. Su compañero parece considerar la explicación y admite que, si ese fuera el caso, tendría perfecto sentido. El grupo sigue avanzando por el cavernoso salón, la penumbra apenas rota por la luz que se filtra desde lo alto, haciendo que el entorno parezca aún más vacío y silencioso. Al alzar la vista hacia una de las paredes, Naji se pregunta qué es ese lugar y si siempre ha estado allí, visiblemente confundido por la arquitectura. Otro miembro del equipo, consultando un mapa, confirma sus sospechas al afirmar que esa sección del castillo no figuraba en sus planos. Repentinamente, uno de los exploradores señala con urgencia hacia adelante, informando a su superior que ha localizado una salida y una escalera que asciende. La vista se centra en la estructura recién descubierta, una escalera de piedra brillantemente iluminada que conduce hacia arriba y, a su lado, un arco que se abre a una oscuridad total e impenetrable. El hombre de cabello gris a su lado sugiere con cautela que el lugar oscuro es sospechoso y que deberían enviar a alguien para que lo investigue. Naji aprieta los dientes con frustración, recordando que el piso superior era responsabilidad de la pandilla de Ilneon, lo que implica un cambio de planes forzoso. Tras tomar una decisión, extiende un dedo decidido hacia el arco oscuro y anuncia al grupo que se dirigirán hacia allí. Se vuelve hacia el hombre que sugirió investigar y, con un tono autoritario, le ordena que vaya a él. El subordinado se queda visiblemente sorprendido por la orden directa, respondiendo con una expresión de desconcierto y un simple La paciencia de Naji se agota visiblemente. Con una mirada feroz y rodeado por un aura de energía crepitante, reitera con dureza la orden de que avance y le pregunta si necesita repetírselo. Sintiéndose intimidado, el hombre obedece de inmediato, confirmando la orden con un sumiso sí, señor, antes de darse la vuelta. El explorador designado avanza en solitario hacia la entrada oscura, adentrándose con vacilación en la negrura mientras el resto del grupo observa desde la distancia. Desde la oscuridad, el hombre informa al grupo que no parece haber nada en esa área. Antes de que pueda terminar, grita a Sir Naji que no parece haber nada allí. Un sonido violento y desgarrador resuena desde la oscuridad, y la silueta de un lobo monstruoso emerge, con sangre salpicando mientras sostiene algo irreconocible en sus fauces. La escena se revela por completo. Una horda de bestias con forma de lobo y ojos rojos brillantes ha masacrado a los hombres que se habían adelantado, y ahora están festejando con sus restos en la entrada. Dos de las bestias gruñen salvajemente, con saliva goteando de sus colmillos y sus ojos carmesí fijos en los nuevos objetivos. La manada entera se lanza al ataque, una estampida de pelaje oscuro y ojos brillantes que se precipita hacia el salón principal con una velocidad aterradora. Naji observa el avance de la horda con una expresión de pura rabia y frustración en su rostro. La abrumadora cantidad de bestias mágicas emerge de la oscuridad, una marea negra que amenaza con engullir al pequeño grupo de hombres. El impacto es inmediato y caótico, con las bestias chocando contra el suelo y levantando una nube de polvo mientras se abalanzan sobre ellos. Presos del pánico, los hombres retroceden, y uno de ellos grita «¡Qué demonios!», incapaz de procesar la repentina y letal emboscada. El grupo se encuentra completamente rodeado por los cuerpos sin vida de las bestias que han logrado derribar, pero la amenaza sigue presente. Mientras más lobos los observan desde las sombras, uno de los hombres pregunta aterrorizado qué deberían hacer ante tantas bestias mágicas. Naji agarra a su compañero presa del pánico y le grita con furia, preguntándole qué quiere decir con qué deberían hacer. En un instante de acción borrosa, lo empuja hacia el frente mientras le ordena que si quiere vivir, debe luchar. Con los ojos desorbitados por el terror y la adrenalina, Naji les grita a sus hombres que salgan y bloqueen a las bestias, llamándolos idiotas. La batalla estalla en un caos de movimiento, con los hombres intentando defenderse desesperadamente del ataque implacable de la manada.
Uno de los hombres de Naji se mantiene en pie con dificultad en medio de la carnicería, soltando un quejido de dolor mientras se apoya sobre el cadáver de una de las criaturas. El hombre, con los ojos inyectados en sangre por el miedo, suelta un grito agudo de puro terror al verse superado. Su espada cae al suelo con un tintineo metálico, señal de su inminente derrota. Una de las bestias abre sus enormes fauces, llenas de afilados colmillos, preparándose para asestar el golpe final. La criatura se abalanza sobre el hombre indefenso, su silueta recortada contra un destello de energía azul mientras lo derriba. El impacto es brutal, lanzando al hombre hacia atrás mientras la sangre salpica el suelo de piedra. Naji, arrodillado y exhausto, solo puede observar con impotencia como uno de sus hombres es asesinado a pocos metros de él. Desde lo alto de una barandilla, una nueva figura aparece sonriendo. Un hombre de cabello negro llamado Lansen que, con un arco en la mano, comenta irónicamente si Naji es una damisela en apuros. Al reconocer al recién llegado, Naji grita su nombre, «Señor Lansen», con una expresión de inmenso alivio y esperanza. Lansen salta desde la barandilla y aterriza con agilidad frente a Naji, comentando que su sincronización fue perfecta. Sin perder un instante, el recién llegado se gira, listo para enfrentar a la amenaza que aún acecha en el salón. Mientras se posiciona entre Naji y los lobos restantes, Lansen le dice a su compañero que observe con atención. Desenvainando su espada, que brilla con una intensa luz azul, Lansen declara con una sonrisa confiada que Naji está a punto de presenciar el reino de un maestro de la espada. Una de las bestias mágicas restantes lo observa fijamente, con sus ojos rojos brillando en la penumbra, preparándose para el enfrentamiento inminente. Sin dudarlo, Lansen se abalanzó sobre la bestia restante, y con un solo y fluido movimiento, su espada imbuida de energía azul se estrelló contra la cabeza del lobo, partiéndola en dos con una fuerza imparable. Inmediatamente después, las dos últimas criaturas de la manada se lanzaron hacia él, pero Lansen las interceptó con una ráfaga de cortes tan rápidos que solo se percibían como estelas de luz azul y roja que desmembraban a los enemigos en el aire. Naji observa la masacre con una expresión de absoluto shock, incapaz de articular palabra ante la demostración de poder. El resto de los hombres, que momentos antes estaban aterrorizados, ahora vitorean con euforia, exclamando que era lo que esperaban decir Lansen y expresando su asombro. Con la batalla terminada, Lansen permanece de espaldas a Naji, en medio de los cadáveres de las bestias, el brillo de su espada trazando un arco de luz al envainarla. Naji, con una expresión de admiración, le dice a su compañero que lo que acaba de ver fue increíble, reconociendo que el nivel de un maestro de la espada es completamente diferente a todo lo demás. El hombre aprovecha el momento para preguntarse qué tipo de recompensa les dará el conde Cusias por su éxito. Con una sonrisa nerviosa, Naji intenta restar importancia a la ayuda recibida, afirmando que él sabía que podría haber manejado la situación por su cuenta, ¿verdad? Lansen permanece en silencio por un momento, con una expresión impasible, antes de responder. Con un gesto displicente, Lansen le responde que, si bien posee habilidades para hablar de primer nivel, su manejo de la espada es francamente terrible. Luego le aconseja con frialdad que entrene más duro si quiere volverse más fuerte. Naji aprieta los dientes con resentimiento, pero responde con un sarcástico sí, lo haré. Con una media sonrisa de suficiencia, Naji añade para sí mismo que eso es exactamente lo que hará. La escena cambia a un nuevo entorno a plena luz del día. Las ruinas de Ilneon en la ciudad de Kusan, un paisaje de edificios derruidos y escombros. Un hombre corpulento y con barba, Sir Balseon, corre hacia Lansen y su grupo, preguntándole por qué ha tardado tanto en llegar. Lansen, ahora acompañado por su propio séquito, camina con determinación y se disculpa, explicando que algo sucedió en el camino. Balseon le informa con urgencia que el conde Cusias llegó hace un tiempo y que la situación no es nada buena. La expresión de Lansen cambia a una de sorpresa y preocupación, preguntando qué fue lo que ocurrió. Sir Balseon le explica que el conde le entregó un pergamino y se llevó a los niños. Lansen toma el pergamino y lo desenrolla con un gesto rápido, su rostro volviéndose sombrío. Su expresión se endurece y sus ojos se abren con ira y sorpresa al leer el contenido del documento. El pergamino contiene un mensaje corto y directo: mata a Dulcus, lo que lleva a Lansen a preguntarse en voz baja si la orden es matarlo. Balseon observa a su señor con una expresión de profunda preocupación, sin saber qué decir. El contenido del pergamino revela que el objetivo es el conde sanguinario Dulcus, un poderoso vampiro de sangre pura y maestro espadachín que gobierna la región de Kazu. Un mapa ilustra la situación política, mostrando que mientras la ciudad de Kusan estaba bajo el control del conde Cusias, la ciudad de Kazu era administrada por el conde sanguinario Dulcus, y sus intereses a menudo chocaban.
Se explica que Cusias y Dulcus siempre estaban en conflicto, y que la gente que vivía en Kusan, como ellos, a menudo tenía que hacer trabajos sucios para recibir el apoyo de Cusias. Balseon revela en un monólogo interno que Lord Lancen solo quería escapar de ese lugar con los niños para vivir en paz, maldiciendo al bastardo al que fue leal durante 10 años. Con una expresión resuelta, Lancen se ajusta una tela sobre el hombro, preparándose para partir mientras sus hombres lo observan con preocupación. Balseon intenta detenerlo, advirtiéndole que no puede ir y recordándole que el conde Dulcus es un vampiro de sangre pura. Lancen responde con calma que no tiene ninguna razón para vivir si no es con sus hermanos. Sir Balseon insiste, preguntándole a dónde cree que va en su estado actual, apenas habiendo regresado de su misión anterior. Con una mirada determinada, Lancen afirma que si Cusia se llevó a los niños, no pueden permitirse perder más tiempo. Desesperado, Balseon le grita que la misión es demasiado peligrosa, ya que bajo el mando de Dulcus hay innumerables vampiros de nivel experto o superior. Lancen se detiene y se dirige a su leal sirviente, llamándolo Sir Balseon. Con un tono que no admite discusión, declara que lo que está diciendo es una orden. Balseon suda de la angustia, dividido entre su lealtad y su preocupación. Finalmente, inclina la cabeza con resignación y acepta la orden, respondiendo con un sí, mi señor. Lancen le ordena a Sir Balseon que por favor se quede atrás para cuidar de sus otros hermanos. Con una sonrisa llena de confianza a pesar de las circunstancias, le promete que seguramente ganará y volverá para arreglarlo todo. Balseon observa en silencio como Lancen y su pequeño grupo de seguidores se alejan a través de las ruinas. De repente, aprieta el puño con fuerza, tomando una decisión. Con una nueva determinación en su mirada, Balseon se dirige a su señor que se aleja y le informa que no cree que pueda obedecer esa orden esta vez. La narración salta a un recuerdo del pasado, mostrando una ciudadela en llamas bajo un cielo lleno de humo, mientras un texto sitúa la acción en el año continental 1337, el 11 de marzo, en el reino de Baroa. En medio del caos, la reina del reino de Baroa, con una expresión solemne, le ordena a uno de sus guardias que se lleve a Lancen y se marche, declarando que ella protegerá ese lugar. El hombre, identificado como el comandante de caballeros Balseon, se niega rotundamente, afirmando que no puede hacer eso y que se quedará para proteger a su majestad hasta el final. La reina insiste, llamando a Sir Balseon por su nombre y explicándole que lo que debe proteger ahora no es a ella, sino al linaje del reino de Baroa, mientras la cámara revela al pequeño príncipe Lancen junto al caballero. Balseon duda, comenzando a protestar con un pero, mientras el sudor perla su frente, visiblemente dividido por la orden. La reina se arrodilla ante su hijo, pidiéndole al segundo príncipe que le escuche con atención e implorándole que, pase lo que pase, debe sobrevivir, pues el destino de las mujeres de la familia Baroa es transmitir la sangre real a las generaciones futuras. Ella le recuerda al príncipe que él también debe cumplir con su deber para con la familia real. El joven príncipe, con lágrimas en los ojos, le suplica a su madre que no lo haga, expresando que no quiere huir solo. El niño se aferra a su madre en un abrazo desesperado, negándose a abandonarla. La reina le coloca un collar al príncipe, asegurándole que ese objeto sin duda lo ayudará en su camino. Con una triste sonrisa y lágrimas surcando su rostro herido, le ruega una vez más que por favor, restaure a la familia real de Baroa. El joven Lancen aprieta con fuerza el medallón en su mano, aceptando su destino. Balseon se yergue junto al príncipe, quien ahora llora en silencio, con el rostro oculto. El comandante de caballeros coloca una mano sobre su pecho y jura que servirá a su alteza con su propia vida. El recuerdo continúa con la voz en off de Balseon, quien rememora cómo él, incapaz de morir, apenas logró escapar con solo el segundo príncipe en sus brazos. Mientras el joven Lancen mira hacia atrás con una expresión traumatizada, Balseon lamenta haber fracasado en protegerlos a todos, mientras la capital ardía. La narración de Balseon concluye con su huida, admitiendo que fue incapaz de proteger a su majestad el rey o a la reina, cuya silueta se queda atrás en el castillo en ruinas. Se revela que, de todos los días posibles, la tragedia ocurrió precisamente en el 13º cumpleaños del segundo príncipe. Habiendo presenciado la muerte de sus padres y su hermano, el príncipe simplemente miraba en silencio el cielo en llamas, y así fue como el reino de Baroa, con sus 1000 años de historia, cayó. La capital del reino es mostrada completamente destruida y consumida por el fuego. Balseon narra cómo evitaron a los soldados imperiales y alcanzaron la ruta de escape designada, con la intención de cruzar la frontera junto a los últimos herederos de las familias nobles y un grupo de caballeros. La fecha cambia al 1 de abril del mismo año, mientras una imagen muestra un mar embravecido.
El grupo logró cruzar la frontera de Moxim y esconderse en un barco que navegaba en medio de una violenta tormenta. Su viaje los lleva desde Glorilan hacia Roberland, mientras la tormenta ruge afuera y el casco del barco cruje a su alrededor. El 23 de agosto, finalmente llegaron a Roberland, una tierra sin ley donde se reúnen criminales y fugitivos de todo el mundo. La narración de Balseon revela que ya han pasado 2 meses desde su llegada a la ciudad de Kusan, y que tras la muerte de muchos caballeros en el camino, ahora solo quedan 12 de ellos. Entre los supervivientes se encuentra Su Alteza, el segundo príncipe Lansen, ahora único heredero legítimo, junto con los últimos herederos de ducados, marquesados y condados. Balseon reafirma su determinación de protegerlos a todos a cualquier costo. Deben seguir adelante, incluso si solo les esperan la deshonra y la miseria. La escena cambia brevemente a la ciudad de Kazu, mostrando el imponente castillo del conde sanguinario Dulcus. Dentro de una celda, un prisionero yace en el suelo en medio de un charco de sangre. Balseon, envuelto en una capa, se abre paso a través de una horda de guardias, moviéndose como un borrón de energía azul. Se presiona el estómago, herido, y se dice a sí mismo que su núcleo debe resistir un poco más. Con la determinación ardiendo en sus ojos, piensa en Su Alteza Lansen. Mientras corre por un pasillo oscuro, ruega en su mente que el príncipe se encuentre a salvo. Balseon llega a unas grandes puertas dobles, adornadas y manchadas de sangre. Empuja las puertas con fuerza para abrirlas. Su rostro se contrae en una mueca de horror ante lo que ve en el interior. La vista se desplaza hacia arriba por una gran escalinata, mostrando un rastro de cuerpos y sangre. En lo alto de la sala, el conde Dulcus, un vampiro de orejas puntiagudas y cabello largo, está sentado en su trono, atravesado por una espada pero aún con vida y rodeado de una aura rojiza. Balseon busca frenéticamente con la mirada, preguntándose dónde está Su Alteza. Un sonido ahogado de dolor llama su atención. Al mirar hacia la base de las escaleras, grita el nombre de Lansen con desesperación. Su mirada se llena de pánico y angustia. Allí, tendido los escalones en un charco de su propia sangre, yace Lansen, aparentemente derrotado. Con una sonrisa triste y el rostro ensangrentado, Lansen le dice a Balseon que todo ha terminado. Balseon se pregunta si realmente ha terminado. Recuerda el linaje del reino de Baroa y los votos que hicieron por un futuro feliz. Se cuestiona si todas sus luchas y esperanzas realmente van a terminar de esa manera. Con la mandíbula apretada y el rostro ensombrecido, Balseon se niega a aceptarlo. Con una lágrima corriendo por su mejilla, declara que no puede permitir que termine así. En un acto de desesperación y lealtad, Balseon se echa a Lansen sobre los hombros, gritando que tiene que salvarlo. La escena cambia, y un texto anuncia que han pasado 3 años. La historia regresa al presente, en las ruinas de Ilneon de la ciudad de Kusan. 2 niños corren y juegan alegremente entre los edificios en reconstrucción. Unas manos, una de ellas una prótesis metálica, colocan un ladrillo en una pared. Lansen, ahora vestido con ropas de trabajador y empuñando un martillo, suspira cansado mientras alguien grita su nombre. Se da la vuelta para ver a Balseon, cuyo cabello y barba ahora tienen vetas grises, acercándose a él. Lansen, subido a una escalera, saluda a Balseon, preguntándole si ya ha vuelto. De repente, pierde el equilibrio. Balseon se lanza hacia adelante mientras Lansen cae de la escalera de espaldas. Balseon lo ayuda a arrodillarse, preguntándole si está bien, a lo que Lansen responde que sí y pregunta qué dijo el conde. Con una expresión de cansancio, Balseon le informa que es lo mismo de siempre, que el conde dijo que esperaran otro mes. Lansen sonríe con resignación y dice que ya ve, pero que al menos pueden llegar a fin de mes por ahora, así que volverán a preguntarle el mes que viene. Balseon señala el martillo en el suelo y le recuerda a Lansen que le dijo que no hiciera ese tipo de trabajo. Con una sonrisa radiante, Lansen responde que no puede hacer que los niños lo hagan. Balseon le replica que esos niños ya han crecido. Lansen se levanta, apoyándose en su brazo prostético, e insiste en que no importa cuánto hayan crecido. Balseon suspira con frustración, sabiendo que Lansen va a repetir su frase de "yo los protegeré", y se lamenta diciendo "ay, Elric". Lansen se le adelanta con una sonrisa burlona, preguntando si lo que iba a decir era si tan solo tuviera un elixir, a lo que Balseon grita que sí, que eso es correcto, llamándolo mocoso. La conversación deriva hacia la leyenda de la medicina de la vida, el elixir.
Se muestra una poción brillante y ornamentada, descrita como un milagro de los antiguos que la magia moderna no puede reproducir y que supuestamente fue encontrada en la mazmorra de Ilneon hace 200 años. Lancen, sin embargo, lo descarta con una sonrisa, asegurando que todo eso no es más que un cuento de viejas. Añade que no hay nada malo en él y que no tiene mayores dificultades en su vida diaria, mientras Balseon, a su lado, cede y decide dejar el tema. A pesar de sus palabras, Balseon piensa para sí mismo con una expresión melancólica que, aún así, supone que un milagro como ese no volverá a ocurrir. De repente, varios niños corren hacia ellos gritando, «¡Maestro!», con pánico en sus rostros. Le gritan a Lancen y Balseon que tengan cuidado. En una fracción de segundo, Lancen levanta su brazo prostético y atrapa en el aire una espada de madera que volaba directamente hacia él. Se da la vuelta con la espada de madera en la mano y, rascándose la nuca con una sonrisa, les dice a los niños que acaba de terminar de arreglar el tejado y no puede permitir que se dañe de nuevo. Devolviéndole la espada a un joven estudiante, le advierte que la próxima vez no suelte su arma bajo ninguna circunstancia. El niño, sorprendido, protesta diciendo que la estaba sujetando con fuerza. Lancen le explica con paciencia que, en lugar de simplemente agarrar la espada con fuerza, debe hacer otra cosa. Mientras demuestra la postura, le indica que necesita apoyarse con ambas piernas y dispersar su centro de gravedad por todo el cuerpo. Sosteniendo la espada con firmeza, continúa la lección, explicando que a continuación debe visualizar a su oponente en la mente. La mirada de Lancen se vuelve intensa y lejana, como si estuviera viendo a su propio oponente en ese mismo instante. La lección se ve invadida por un recuerdo traumático, la imagen de su yo más joven, herido y desesperado, enfrentándose al conde Dulcus. El vampiro desciende sobre él desde el aire, blandiendo una espada imbuida de una energía roja y sangrienta que impacta violentamente contra el suelo. En el recuerdo, Dulcus le dice que cuanto más tiene que proteger, más tiene que pensar. La hoja de la espada roja se detiene a centímetros del rostro de Lancen en el suelo, mientras el conde le ordena simplemente que muera. En un destello de luz azul, el joven Lancen logra desviar el golpe mortal. Con una mirada desafiante, declara que no puede morir porque tiene cosas que proteger. El conde Dulcus sonríe con una crueldad sanguinaria ante la resistencia de su oponente. La espada roja del vampiro se desliza por la defensa de Lancen, abriéndose paso. El rostro del joven Lancen se contrae de dolor y esfuerzo mientras la sangre salpica. El recuerdo muestra cómo el ataque de Dulcus supera al del príncipe, en un torbellino de energía roja y azul. La visión se desvanece y Lancen vuelve al presente, apretando con fuerza la espada de madera, con fragmentos desprendiéndose por la presión. Balseon lo llama por su nombre, preocupado, mientras el niño a su lado lo observa con asombro. Uno de los niños exclama que el maestro Lancen ha roto el maniquí de madera. Lancen mira el maniquí de entrenamiento, ahora partido en dos en el suelo, y pregunta como si acabara de salir de un trance. Rascándose la nuca con una sonrisa avergonzada, se disculpa diciendo que solo quería hacer una demostración pero terminó rompiéndolo, y promete que lo arreglará más tarde. En ese momento, otro niño llega corriendo y saluda al maestro Lancen. Sin aliento, el niño les informa que ha ocurrido algo terrible. Con el rostro lleno de angustia, grita que se trata de Daisy y Seclan. La expresión de Lancen se vuelve instantáneamente seria y sombría. Piensa para sí mismo que tiene un mal presentimiento sobre esto. Corriendo a toda velocidad por un pasillo, nota que el aire huele a sangre, demasiado para una simple pelea de niños. Al llegar a la escena, grita a niños, con alarma. En el centro de la sala, dos jóvenes, una chica pelirroja y un chico de cabello azul, cruzan sus espadas con evidente hostilidad. La chica, identificada como Daisy de la familia Ilneon, muestra una mirada feroz y algunas heridas. El chico, Seclan de la familia Ilneon, también está herido y lucha con determinación. Desde una posición elevada, una figura familiar observa la escena con aire arrogante, saludando a Lancen y comentando que ha pasado mucho tiempo sin verse. Lancen se da cuenta de que el hombre es Nagi, ahora identificado como un vasallo de Sias, y le exige saber qué demonios está pasando allí. Nagi responde con una sonrisa socarrona que simplemente está llevando a cabo una entrevista. Lancen repite la palabra, ¿una entrevista?, con incredulidad y recelo. El vasallo explica que si los dos jóvenes demuestran ser prometedores, estaba pensando en acogerlos como sus parientes de sangre directos, antes de ordenarles a ambos que retrocedan. La ira se enciende en los ojos de Lancen, quien le pregunta a Nagi quién se cree que es para intentar mezclar su inmunda sangre con cualquiera. Nagi se burla de Lancen,
sugiriendo que incluso convertirse en su pariente de sangre de más bajo rango sería mejor. Lanza una mirada despectiva a las prótesis de Lansen, concluyendo que sería mejor que estar bajo el cuidado de un fracasado que ha perdido todas sus extremidades. Con una mirada glacial, Lansen le pregunta si el conde ya sabe de sus acciones. Naji se ríe, preguntándole a Lansen si de verdad sigue sin entender la situación y si cree que alguien tan ocupado como el conde se preocupa por cada pequeña cosa. Lansen deduce la verdad y le pregunta si entonces ha venido por su propia autoridad, a pesar de saber que este es el territorio de su familia. Naji admite que sí, que vino sabiéndolo todo, porque corre el rumor de que el gran maestro espadachín Lansen perdió sus extremidades. Añade con desdén que todo fue por un puñado de mocosos. La revelación de que Naji conoce su pasado deja a Lansen momentáneamente sin palabras. Con una sonrisa maliciosa, Naji se pregunta en voz alta si Lansen puede siquiera proteger a los niños con ese cuerpo suyo. La paciencia de Lansen llega a su fin. Con una voz cargada de amenaza, le ordena que no toque a los niños y que se marche en silencio, o de lo contrario, morirá por su mano. Naji se mofa de su amenaza, respondiendo con un como si tuvieras la habilidad para hacerlo. Antes de que pueda terminar la frase, Lansen se lanza al ataque en un borrón de movimiento. En un instante, aparece en medio del grupo de Naji, desarmando a sus hombres con un solo movimiento fluido. Uno de los hombres de Naji se pregunta en estado de shock si el nivel de Lansen es solo el de un experto de bajo rango. Lansen permanece impasible en medio de sus oponentes neutralizados, advirtiendo que ellos no son rivales para él y que no se debe subestimar a un maestro de la espada. Con una mirada de furia, Lansen repite su advertencia, insistiendo en que no se debe subestimar a un maestro de la espada. Desatando su poder, una ráfaga de energía azul emana de Lansen, lanzando por los aires a los hombres de Naji con la fuerza de una onda de choque. Naji observa con una expresión de asombro y admiración cómo sus hombres son derrotados sin esfuerzo, exclamando "wow" ante la demostración. Con una sonrisa de complicidad, comenta que Lansen sigue siendo el mismo y que es asombroso. La expresión de Lansen se endurece mientras comenta para sí mismo que los novatos de hoy en día son realmente intrépidos. Naji, con una amplia y despreocupada sonrisa, le pide a Lansen que no sea tan duro. Con una mirada cargada de malicia y rodeado por una aura roja, añade que, después de todo, su oponente es solo un novato. Un joven con el cabello recogido se dirige a Naji, afirmando que todavía le guarda mucho rencor. La sonrisa de Naji se tuerce en un gesto de desdén, y se pregunta en voz alta si siente resentimiento. Daisy y Seclan observan con temor, mientras el joven repite la pregunta, «¿Hacia ti?» La escena se corta a un panel en blanco, marcando una pausa tensa en la confrontación. Lansen se da cuenta de que no puede alargar la pelea en su estado actual. Decide que tendrá que resolverlo de un solo golpe. Lansen se lanza por el aire, rodeado de energía azul, mientras Naji lo espera abajo, envuelto en una aura roja y preparado para el combate. Naji prepara su propia espada, su energía oscura arremolinándose a su alrededor. Con una sonrisa de confianza, Lansen piensa que lo tiene. Los dos combatientes chocan en un estallido de energía, la espada azul de Lansen encontrándose con la roja de Naji con una fuerza devastadora. Naji sonríe con aire de superioridad, preguntándole a Lansen por qué se ve tan patético. Le revela que su núcleo está completamente destrozado, lo que provoca una reacción de sorpresa en Lansen. Naji le pregunta con sorna si de verdad pensaba que él no sería capaz de alcanzar los rangos superiores. Con su poder oscuro creciendo a su alrededor, Naji añade que por eso le insistía en lo bueno que era ser un pariente de sangre. Lansen, sudando y visiblemente presionado, se pregunta qué debería hacer ahora. Naji, con una mirada amenazante hacia Daisy y Seclan, se pregunta en voz alta si debería matarlos a todos, uno por uno. Lansen aprieta la empuñadura de su espada, pensando que si de todos modos es una lucha a muerte. Con su aura roja ardiendo, Naji se prepara para continuar la pelea. Lansen, pensando que al menos debe proteger a los niños, le pregunta a Naji si no puede terminar la pelea allí, ya que hay niños presentes. Naji se detiene, y con una expresión de fingida sorpresa, pregunta qué es lo que acaba de oír. Se burla de él, preguntándole si el gran maestro de la espada Lansen le está rogando en este momento, haciendo que Lansen se estremezca de humillación. Lansen, derrotado, admite que no lo negará, mientras Naji piensa que conoce bien a su oponente. El pensamiento de Naji continúa, sabiendo que lo que Lansen desea es pisotearlo y hacerlo caer. De repente, la mano de Lansen agarra la muñeca de Naji, diciéndole que entonces no será tan fácil. Naji sonríe y comenta que él también necesita estirar un poco el cuerpo. Sin previo aviso,
Naji le propina un puñetazo brutal en la cara a Lansen. El golpe es tan fuerte que hace que Lansen se tambalee hacia atrás. La sangre brota de la boca de Lansen mientras el puño de Naji impacta de nuevo con una fuerza inusitada. El ataque envía a Lansen volando por los aires antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Naji se acerca al caído Lansen, listo para continuar el asalto. Le planta una bota en la espalda, inmovilizándolo, mientras Lansen apenas puede suplicar que se detenga. Con el rostro contra el suelo agrietado, Lansen se disculpa en voz baja. Naji se aleja, chasqueando los nudillos y comentando con sarcasmo que es muy blando de corazón. Se dirige a los jóvenes y les dice que eso es todo por hoy, y que los verá de nuevo mañana. Los niños se arrodillan junto a Lansen, quien yace inmóvil en el suelo, y uno de ellos se lamenta de que el maestro haya perdido y se pregunta qué harán ahora. Lansen, con una sonrisa ensangrentada, les dice que no se preocupen, que los protegió a todos. La noche cae, y la luna llena brilla sobre el tejado de su humilde morada. Más tarde, dentro de la casa, Lansen se acerca a Daisy y Seclan, quienes están sentados a una mesa, y les pregunta por qué demonios hicieron lo que hicieron. Con los brazos cruzados y el rostro vendado, les pregunta si de verdad querían convertirse en parientes de sangre. Seclan, con un parche en la mejilla, se disculpa con su maestro. Daisy, sin embargo, permanece en silencio, con los brazos cruzados y la mirada desafiante. Lansen se dirige a ella, preguntándole si no tiene nada que decir. Con el rostro magullado y vendado, Lansen maldice en voz baja y le pregunta a Daisy qué acaba de decir. Ella responde desafiante, preguntando por qué no puede convertirse en vasalla de Cusias. Con los ojos rojos brillando de ira, le espeta a Lansen que él también fue un vasallo. Lansen, con una expresión de incredulidad, le pregunta si de verdad no lo sabe. Daisy le recuerda que ese hombre, Cusias, quiere convertirse en vampiro por su propia codicia, y que por su culpa, sus camaradas y su familia murieron. Sostiene en alto su brazo prostético y añade que él mismo terminó así por su causa. Lansen le pregunta con intensidad si todavía quiere ir a servirle. Aprieta el puño con fuerza, preguntándole si lo hará solo para vivir chupando sangre. Daisy golpea la mesa con furia, gritando que le importa a él y preguntando si es su padre o algo parecido. Con lágrimas de frustración en los ojos, grita que su vida es suya para decidir. Le exige que deje de meterse en los asuntos de los demás y que simplemente viva su propia maldita vida. Daisy sale furiosa de la habitación, dejando a Seclan y a Lansen sin palabras. Seclan llama a su maestro con preocupación. Intenta disculpar a su compañera, asegurando que Daisy en realidad no quería decir eso. Seclan añade que él sabe la verdad. Le dice a Lansen que en esa situación, incluso arrodillarse requiere coraje. Con una mirada compasiva, le dice a su maestro que debe de sentir mucho dolor. Seclan se levanta y dice que irá a buscar una poción del tío Balseon. Lansen intenta agradecerle, pero es interrumpido por un portazo. Balseon entra abruptamente, preguntando a gritos si Lansen se encuentra bien, mientras Seclan se pregunta cómo supo lo que pasaba. Balseon, con una expresión preocupada, explica que antes se encontró con Lina. Un flashback muestra a Daisy contándole a una niña llamada Lina que Lansen y Naji estaban peleando y que Lansen resultó herido. Balseon continúa, explicando que la niña fue a pedirle ayuda. La pequeña Lina, de la familia Ilneon, grita «¡Ah, tío!» al ver a Balseon. Recuerda que Daisy le dijo que era un secreto, mientras Balseon comenta que sí, eso hizo. La tensión en la habitación se rompe, y Lansen suelta una pequeña risa. La risa se convierte en una carcajada, aliviando el ambiente. Lansen les agradece a Balseon, Lina y Seclan por preocuparse por él. Más tarde, solo, Lansen sostiene una poción en su mano prostética y agradece en silencio a Daisy. De repente, sufre un ataque de tos. Se inclina sobre la mesa, tosiendo violentamente. Se agarra al pecho, lamentando que si tan solo su núcleo estuviera intacto, alguien como Naji no sería un problema. Con una expresión de resignación, se dice a sí mismo que está bien, que con solo proteger a los niños es suficiente. Sin embargo, se preocupa por el problema del día siguiente, sabiendo que Naji volverá y preguntándose qué debería hacer. En su mano prostética, el collar que le dio su madre comienza a brillar con una energía azul, mientras piensa que, al final,
puede que no tenga más opción que usarlo. Y eso es todo por este video. Recuerden que en la descripción les dejo los nombres y el capítulo de referencia. Si les gustó, dejen un like, teorías, dudas u opiniones en los comentarios. Con su apoyo podré preparar la segunda parte. Así que no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se la pierdan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Mr. Artepic y nos vemos en el próximo video.